Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos las historias tras los reflectores, donde el deporte, la fama y los secretos personales se entrelazan para crear narrativas que el público ni siquiera sospecha. Hoy nos adentramos en el mundo del boxeador Terence Crawford y en el detrás de escena de una victoria histórica que conmocionó a Las Vegas, pero que esconde un misterio mucho más íntimo e impactante. Estamos en el MGM Grand de Las Vegas. Luces fluorescentes parpadean sobre el vestuario, proyectando sombras en las paredes cubiertas de sudor y sangre. Terence Crawford se quita lentamente los guantes, con el cuerpo aún vibrando por la adrenalina de una pelea que pasará a la historia. El público, más de 60,000 espectadores, aún resuena en los pasillos subterráneos. Sus puños sangran levemente, pero la verdadera herida no es física, es interna. Apenas una hora antes, el árbitro le había levantado el brazo tras 12 reñidos asaltos contra Saúl Canelo Álvarez, el adorado mexicano, en lo que se consideraba la revancha imposible. Sin embargo, bajo los cegadores destellos de las cámaras, Crawford guardaba un secreto cuidadosamente guardado durante 8 meses de entrenamiento incansable. Este secreto no tenía nada que ver con tácticas, dieta ni técnicas de combate. Era algo profundamente personal. Un dolor oculto que impulsaba cada gancho, cada esquiva y cada momento de absoluta determinación. María González, veterana reportera de Univisión Deportes, ha seguido a Crawford desde su debut en Omaha, Nebraska. Percibió un brillo diferente en sus ojos durante la conferencia de prensa posterior al combate. Mientras Crawford respondía a las preguntas habituales sobre su estrategia, sus manos temblaban ligeramente y su mirada se fijó en una mujer del público. Una mujer con lágrimas silenciosas que parecía representar más que una espectadora. Un recordatorio del precio emocional que pagó por esta victoria. Al principio, la pelea pareció seguir el guión esperado. Crawford usó su alcance y velocidad para mantener a raya a Canelo, sumando puntos asalto tras asalto. Pero en el cuarto asalto, el mexicano comenzó a imponer su poder, dejando a Crawford tambaleándose. En el séptimo asalto, un gancho de izquierda de Canelo derribó a Crawford por primera vez en su carrera profesional. El rugido del público fue ensordecedor, y las cámaras de HBO captaron un momento que sería analizado durante semanas. Crawford, en el suelo, miró a esa misma mujer en las gradas, una discreta señal de homenaje personal, antes de que sonara la campana. Los asaltos siguientes fueron una batalla constante. Crawford, herido pero indomable, contraatacó con precisión. En el noveno asalto sufrió un corte sobre el ojo izquierdo, mientras que un gancho de derecha tambaleó a Canelo, sumiendo al público en un silencio casi fúnebre. Los expertos del ringside, encabezados por Emmanuel Stewart y Teddy Atlas, coincidieron. Todo podía cambiar en cualquier momento. El 10º asalto sería memorable, violencia increíble, intensidad casi sobrehumana. Crawford parecía impulsado por algo más que adrenalina. Una misteriosa fuerza interior, guiado por una conexión invisible con el público que observaba, con esa mujer en particular. Los expertos en lectura de labios sospecharon que susurraba: «Esto es para ti, mamá». Al llegar la pelea a su clímax, el 12º asalto se convirtió en una demostración de coraje y maestría. Un exhausto Canelo flaqueó, mientras Crawford ejecutaba la combinación fatal que pasaría a la historia. Un jab, un gancho de izquierda al hígado, y luego un uppercut de derecha. Canelo aguantó hasta la campana final, pero la victoria estaba sellada. En el vestuario, el caos y la emoción se mezclaban. Canelo recibió atención médica. El cansancio y la decepción se reflejaban en su rostro. Crawford, en cambio, permaneció extrañamente silencioso, casi ausente de la celebración.
En un rincón apartado del vestuario, se encerró en una pequeña oficina, golpeando ocasionalmente las paredes, no de alegría, sino como una vía de escape para una lucha interna. Su entrenador, al presenciar estos gestos inusuales, presentía que algo andaba mal. Durante 10 minutos, el silencio solo fue roto por el sonido del agua corriendo y la respiración agitada de Crawford. «Dame 5 minutos más», susurró. 5 minutos para enfrentar sus demonios internos, para transformar el triunfo público en un momento profundamente personal. Al reanudarse la rueda de prensa, los medios presentes percibieron de inmediato esta tensión inusual. Crawford, habitualmente tranquilo y seguro, parecía desconectado, jugando nerviosamente con una botella de agua y respondiendo con frases cortas. Entonces Brian Campbell de CBS hace la pregunta. «Terence, siempre has querido demostrar que eres el mejor libra por libra. Esta noche lo lograste. ¿Cómo te sientes?» Se hace el silencio. Las cámaras se disparan. Crawford mira fijamente a Canelo, con la emoción y el peso del secreto que lleva casi tangibles. «Muy buena pregunta», dice finalmente, con la voz delatando una lucha interna. En los silenciosos pasillos del MGM Grand, donde el olor a sudor y cuero se mezclaba con los perfumes caros de los espectadores aún emocionados, se desarrollaba un drama invisible, lejos de las ovaciones y los flashes de las cámaras. Terence Crawford, tras ofrecer lo que parecía una pelea ejemplar contra Canelo Álvarez, se encontraba ahora en el centro de un alboroto mucho más inquietante que cualquier knockout o gancho exitoso. No era la derrota de un oponente lo que preocupaba a los expertos, sino la verdad detrás de cada golpe asestado, de cada asalto meticulosamente orquestado. María Fernández, corresponsal de ESPN Deportes, logró obtener unas palabras exclusivas de Eddie Reynoso, entrenador de Canelo, justo después de que el mexicano abandonara el ring. Visiblemente afectado, Reynoso murmuró unas líneas cargadas de insinuaciones. «Saúl peleó con honor esta noche. Pero en este deporte hay cosas que pasan desapercibidas, cosas que nunca deberían pasar. Terence Crawford sabe de qué hablo». Al ser presionado, simplemente negó con la cabeza y se marchó, dejando tras de sí un eco ominoso. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. En el vestuario de Crawford, la tensión era palpable. Bomac, su entrenador, había optado por mantenerse en un segundo plano, observando en silencio el comportamiento de su púgil. Durante varias semanas, había notado cambios sutiles, sesiones interrumpidas abruptamente, llamadas telefónicas ignoradas, una tensión constante en los hombros que parecía no tener relación con el entrenamiento físico. Individualmente, estos detalles parecían triviales, pero juntos formaban un patrón inquietante, un presagio de una tormenta inminente. Carl Morrison, el principal promotor del evento, también había notado señales inusuales. En la conferencia de prensa, Crawford guardó un extraño silencio, respondiendo con monosílabos, evitando la mirada de los periodistas. Morrison inicialmente atribuyó este comportamiento a los nervios previos a la pelea, pero a la luz de los acontecimientos posteriores a la victoria, surgieron las dudas. Cuando Crawford finalmente salió de la ducha, con la cara lavada y una toalla alrededor del cuello, sus ojos enrojecidos delataban algo más que cansancio, una profunda inquietud, invisible para la multitud que celebraba afuera. Sentado en el banquillo se miraba las manos vendadas, absorto en sus pensamientos, mientras Bomac permanecía a su lado, silencioso pero atento, presentiendo que una confesión estaba a punto de estallar. «Hay algo que necesito decirte», susurró Crawford, con la voz temblorosa, casi quebrada por la emoción. Bomac comprendió de inmediato la magnitud del momento. Años de boxeo le habían enseñado a reconocer ese silencio antes de la confesión. Incluso Errol Spence Jr.,
Observando desde un rincón del vestuario, percibió esa tensión familiar que le recordaba a sus propias presiones pasadas. La confesión de Crawford, que comenzó como un susurro, se convirtió rápidamente en un torrente de revelaciones. Cada palabra, cada pausa, cada respiración parecía pesar una tonelada en la pequeña habitación de hotel convertida en búnker mediático. Empezó hace 8 meses. Comenzó detallando cómo Reynoso le había propuesto un acuerdo económico para asegurar que Canelo ganara por decisión, ofreciéndole $15 millones además de su salario garantizado. ¿La justificación? La enfermedad de su madre y los exorbitantes costos de sus tratamientos experimentales. Los periodistas, inicialmente incrédulos, poco a poco comprendieron el alcance de la conspiración. Crawford explicó cómo los asaltos habían sido coreografiados para dar la ilusión de una pelea competitiva, cómo sus golpes estaban calculados para evitar lastimar a Canelo, y cómo los jueces habían sido cuidadosamente seleccionados con antelación para asegurar el resultado deseado. A pocos kilómetros de distancia, en su vestuario, Canelo Álvarez permanecía en silencio, absorto en un pensamiento que nadie podía adivinar. Reynoso, pálido tras una llamada telefónica, había salido de la habitación minutos antes de que el escándalo se hiciera público. La complicidad y la corrupción descritas por Crawford revelaron un sistema generalizado, mensajes que coordinaban la selección de jueces, cuentas bancarias anónimas y pagos a través de empresas fantasma. La confesión, salpicada de lágrimas y detalles aterradoramente precisos, transformó el ambiente en el mundo del boxeo. Las redes sociales ardían, los comunicados oficiales se sucedían, pero nadie podía contener la conmoción. El propio Floyd Mayweather comentó con incredulidad: «Siempre sentí que algo raro pasaba. Un verdadero campeón nunca vende su alma». Lo que debería haber sido un evento deportivo común y corriente, se convirtió en un escándalo que sacudió los cimientos del noble arte. La carrera de Crawford, la reputación de Canelo y la confianza del público en la integridad del deporte quedaron brutalmente cuestionadas. Y en el centro de este tumulto persistía la trágica dimensión humana, un hijo obligado a elegir entre el honor de su madre y la supervivencia, una lucha invisible, más formidable que cualquier oponente en el ring. Cuando Terence Crawford publicó su confesión, el mundo del boxeo se vio envuelto en una oleada de incredulidad e ira. Desde Filipinas, Manny Pacquiao, figura icónica del noble arte, tuiteó al amanecer: «Esto me rompe el corazón. El boxeo merece algo mejor que esto». Sus sencillas pero significativas palabras resonaron en un mundo ya destrozado, donde la reacción de cada boxeador avivaba la polémica desatada por Crawford. Lo que debería haber sido una celebración triunfal en el MGM Grand, se convirtió en un duelo silencioso. Los apostadores que habían apostado por Canelo ahora temían que sus ganancias fueran anuladas. Los espectadores que habían pagado miles de dólares para ver la pelea se sintieron engañados. El casino, por su parte, suspendió todas las apuestas relacionadas con el boxeo. Una medida de precaución sin precedentes que solo avivó la sensación de crisis. En medio de esta atmósfera opresiva, Crawford habló casi en un susurro. «Lo que más me mata es que respetaba sinceramente a Canelo como boxeador. No lo necesitaba. Es lo suficientemente bueno como para haberme vencido de forma justa. Pero el dinero, la presión, las expectativas, todo nos corrompió». Estas palabras, que reconocían la legítima competencia de Canelo y al mismo tiempo destruían la integridad de su victoria, resumieron toda la tragedia. Poco a poco, la habitación del hotel se llenó de abogados, ejecutivos de televisión y funcionarios de la Comisión Atlética, todos allí para intentar contener un escándalo ya titánico. Pero Crawford continuó:
desatando un aluvión de verdades largamente silenciadas, amenazando no solo carreras individuales, sino la credibilidad misma del boxeo profesional. Apenas 3 horas después de su partida, las etiquetas "Me Stone Crawford Gate" y "Dillashaw Corrupt Boxing" estallaron en Twitter. Los aficionados, que habían celebrado su victoria como una de sus mejores actuaciones, se sintieron traicionados. Miguel Rodríguez, un aficionado de Phoenix, publicó un video desde el estacionamiento del MGM Grand. Pagué $3,000 por estas entradas, y ahora nos dicen que todo fue mentira. Crawford sabía cosas que nosotros desconocíamos. Esto no es boxeo, esto es teatro. El video se viralizó rápidamente, y la mezcla de ira, decepción e incredulidad se extendió mucho más allá de Las Vegas. En Los Ángeles, en los estudios de ESPN, el ambiente era electrizante. Stephen A. Smith, visiblemente frustrado, declaró durante una transmisión especial: "En 20 años cubriendo deportes, nunca he visto nada capaz de devastar un deporte de esta manera. No se trata de dopaje individual. Estamos hablando de una posible conspiración que involucra a las figuras más influyentes del boxeo". Mientras tanto, en Guadalajara, la ciudad natal de Canelo, los aficionados se congregaron espontáneamente frente a su antiguo gimnasio. Algunos portaban carteles de apoyo, otros exigían respuestas. Si lo que dice Crawford es cierto, ¿qué pasa con todas sus victorias?, preguntó María Elena Vázquez, con la voz temblorosa, encarnando la consternación de miles de aficionados. En redes sociales, la polémica se mezcló con análisis de expertos y comentarios de excampeones. El habitualmente discreto Floyd Mayweather Jr. publicó a la 1:23 a.m. "Algunos juegan para ganar, otros para sobrevivir. Crawford eligió sobrevivir". La comunidad internacional especuló: ¿era esto implícito o simplemente una observación sobre la naturaleza del negocio? En el Reino Unido, el reconocido promotor Frank Warren advirtió a Sky Sports: "Si estas acusaciones son ciertas, esta es la amenaza más grave a la integridad del boxeo en décadas". Cada palabra tenía peso, viniendo de un hombre cuya reputación se mantuvo casi intacta en un ambiente a menudo sulfuroso. En Filipinas, Manny Pacquiao, conmovido por la prensa, insistió: "El boxeo me lo ha dado todo. Si algunos manipulan los resultados, no solo roban dinero, sino también sueños, la fe en el mérito y el trabajo duro". Sus palabras, resonadas y traducidas en todo el mundo, añadieron una dimensión moral a la controversia. En Estados Unidos, las plataformas de apuestas se vieron en el centro de una tormenta legal, enfrentándose a solicitudes de reembolso y cuestionamientos sobre la imparcialidad de las competiciones. DraftKings, FanDuel y BetMGM anunciaron su cooperación con las autoridades, pero se mantuvieron cautelosos a la hora de reembolsar las apuestas. Las repercusiones financieras se extendieron más allá del boxeo. Las acciones de MSG Networks y Top Rank se vieron presionadas a medida que los inversores cuestionaban la viabilidad de las inversiones en este deporte ahora destrozado. En la Comisión Atlética de Nevada, Bob Bennett declaró con gravedad: "La integridad del boxeo profesional en nuestro estado no es negociable. Cualquier evidencia de manipulación resultará en sanciones máximas". Pero la tensión era palpable, ya que los periodistas cuestionaban incansablemente la deficiente supervisión de la comisión. En los gimnasios de Las Vegas, algunos boxeadores expresaron su genuina conmoción, mientras que otros murmuraron que las sospechas existían desde hacía años. Cuando hay tanto dinero y poder en juego, este tipo de cosas pueden suceder, confesó un veterano anónimo. A nivel internacional, las principales organizaciones que sancionan títulos mundiales, AMB, CMB, FIB y OMB, se vieron sometidas a una intensa presión.
El presidente del CMB, Mauricio Suleiman, anunció una investigación exhaustiva sobre las recientes peleas de los boxeadores mencionados. El escándalo se extendió entonces a otros países, transformando una confesión individual en una crisis global. Estados Unidos inició investigaciones federales y locales. Los patrocinadores suspendieron campañas y colaboraciones, y las comisiones de varios estados coordinaban sus acciones. La AMB estableció un departamento de integridad tecnológicamente avanzado, mientras que periodistas deportivos realizaron investigaciones transnacionales sobre combates pasados sospechosos. En México, la Secretaría de Deportes y las autoridades federales supervisaron una auditoría de todas las transacciones financieras, contratos y comunicaciones de los últimos 5 años, revelando una corrupción multimillonaria documentada y una cadena de complicidad desde el ámbito local hasta el nacional. Los jóvenes boxeadores, testigos y posibles víctimas se comprometieron a preservar la pureza del deporte. Seguimos entrenando como es debido. No permitiremos que corruptos mancillen nuestro trabajo. Así, lo que comenzó como una simple confesión sobre una pelea sospechosa, se convirtió en un profundo análisis de las estructuras que sustentan el deporte profesional. Un desvelo de la integridad del boxeo. Las preguntas que se plantean siguen siendo candentes. ¿Cómo podemos proteger el deporte competitivo de la codicia y la corrupción? Y sobre todo, ¿podrá este noble arte recuperar alguna vez su antigua gloria? La respuesta sigue siendo incierta. Pero una cosa es segura. El mundo del boxeo nunca volverá a ser el mismo. Damas y caballeros, esta historia va mucho más allá del boxeo. Detrás de cada victoria se esconde una humanidad frágil, heridas invisibles y secretos que el público nunca verá. Terence Crawford nos recuerda que la gloria y el dolor a menudo coexisten, y que el cuadrilátero, a pesar de toda la atención, es solo un espejo de las batallas internas que cada uno de nosotros libra. Si esta investigación detrás de escena sobre las vidas ocultas de los campeones te intriga, suscríbete y quédate con nosotros para descubrir las historias que el mundo nunca te contará.